Todo perfil estratégico y de inspiración necesita de una contraparte que se encargue de que las cosas sucedan. Es por ello que en este programa, En la cancha de los negocios, el experto en ventas, experiencia del cliente y fundador de Shopology, Carlos Agami, se une al experto en eficiencia, operación de negocios y director general de la misma empresa, Pepe Sáenz, para debatir la realidad de las marcas y empresas en esta nueva era desde un punto de vista directo, empático y enfocado a que tomes acciones inmediatas para mejorar tus resultados. Bienvenido y que lo disfrutes. Y felices de estar aquí otra vez. José Luis, ¿cómo estás? Qué gusto, Carlos. Un placer verte de nuevo y retomando nuestra temporada en la cancha de los negocios, ¿no? Bien, así es. Pues bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema que creo que es una forma de pensar común entre emprendedores, directivos, dueños de negocios, gerentes, líderes en negocios, que puede traer mucho dolor y que puede ser el origen del fracaso para muchos. Y aunque no lo crean, eso de lo que estoy hablando es de las metas. No de las netas, sino de las metas. Hoy vamos a hablar acerca de cómo en muchas ocasiones tener una meta es el principio de tu fracaso. Así que de eso se tratará el episodio del día de hoy. ¿Qué te parece? Importantísimo, polémico, llámese metas, cuotas, objetivos. Es algo que le resuena y la gente que nos empieza a escuchar a decir, ay, ¿qué les pasó? ¿Qué mosca les picó? Porque pues, si no hay metas, si no se cumplen, quebramos, ¿no? Vamos a poner un tema sobre la mesa, vamos a debatirlo como siempre, vamos a contar algo de nuestra intimidad y creo que al final aportaremos valor a nuestros amigos emprendedores y directivos, ¿no? Seguro. Hemos escuchado todos en muchas ocasiones de diferentes lugares que el primer paso para llegar a un lugar es tener un objetivo, es tener una visión. Y hemos escuchado hablar mucho acerca de que tienes que establecer las famosas metas SMART, simples, medibles, accionables, realistas y en el tiempo, con un tiempo determinado. Y muchas empresas se manejan así, muchos líderes se manejan así. Pero hay muchas ocasiones en las cuales esto no funciona tan bonito como dice el librito. Estas metas arbitrarias, estos líderes que establecen metas arbitrarias, pueden causar mucho dolor a los equipos y pueden causar que se pasen por alto muchas cosas que quizás pueden tener un impacto negativo. Entonces, ahí es a donde viene este balanceo, y ahora te voy a hacer una pregunta, pero ahí es a donde viene este balanceo entre la visión, la emoción y por otro lado, el poner los pies en la tierra. Pero ahora te voy a hablar desde mi cabeza como un líder emocional y visionario. Qué modesto me vi, pero bueno, desde esa posición que yo tengo. Muchas veces este ejercicio de planeación, de ecuanimidad, de tranquilidad y de análisis de todos los factores para lanzar un proyecto o para alcanzar una meta, esa voz de la razón, entre comillas, que dice, hay que hacerlo, pero así, hay que hacerlo, pero no en este tiempo, que limita a este mono de ideas, a este loco Steve Jobs, John F. Kennedy, esa planeación se puede confundir con una excusa para la pasividad. Es decir, yo te estoy hablando desde mi cerebro, desde mi manera de pensar. De repente, alguien más cuando te dice, no, Carlos, sí se puede, pero eso para después, ahorita no es prioridad. El cerebro de algunos acelerados como un servidor puede decir, espérate, qué flojo eres, nada más me estás poniendo una excusa para no presionarte. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo evitar que la planeación, esta planeación, este análisis más profundo o más ecuánime, se convierta en una excusa para no echarle ganas, como quien dice? Y estamos entrando en temas que se pueden platicar desde encimita del iceberg, pero nos gusta siempre en el fondo. O sea, tenemos que entrar a ver el tema multifactorial. Mencionaste hace rato que hay que tener cuidado con esas decisiones porque dependen muchas cosas y los colaboradores van dentro. Uno como líder siempre hago énfasis en la diferencia entre un jefe, que de repente hay muchos y hay miles, y hay pocos, gracias a Dios, cada vez más que se esfuerzan en ser líderes. Un líder es un ejemplo a seguir, es quien está siempre al lado, es quien le pone el pecho a las balas, y es quien está al pendiente de todos.
y del bienestar de todos. Entonces, cuando hay una meta de esas arbitrarias, como dices, que en los negocios lo vemos, y grandes amigos y clientes, cuando lanzan alguna campaña o viene una temporada y lanzan cosas al porque sí, sin pensarlas, y desperdician su tiempo, su dinero. Recuerdo una marca de un gran amigo que tenemos, bueno, es el producto para dormir, productos para dormir, y de repente alguna agencia llegaba y por la emoción sacaban campañas en televisión de salsas y de comida cuando vendían otra cosa, y yo te decía, ¿pero qué están haciendo? O sea, hay que recordar el ADN de la marca, ¿no? Lo que tanto hablamos tú y yo, o sea, tanto trabajo cuesta formar un equipo realmente con gente feliz, comprometida, motivada, además, para que una cosa de estas lo destruya rápido. Ahora, la pregunta que me hacías, claro que todo líder, todo gerente, todo director quiere llegar a buen puerto, quiere cumplir la meta, las cuotas, las expectativas, claro que sí, en términos de ventas, por ejemplo, en términos, ahora que está muy de moda redes sociales y los seguidores, todos tenemos una meta a la que llegar. Y yo siempre promuevo contigo el análisis, a ver, ¿por qué? ¿Por qué queremos esos números en tal red social? ¿O por qué queremos tantos suscriptores al correo? ¿Y por qué queremos tantos leads hablando de ventas? ¿Por qué? ¿No? Y hay que analizar, y hoy somos en Shopology muy artesanales para escoger eso, entendiendo el verdadero impacto. Claro que es un fin principal el llegar y el vender y el crecer las redes, pero hay que ver los cómo. Yo casi siempre digo que es más importante el cómo que el qué. Y si los equipos están sólidos, hay una estrategia clara, como dices tú, sin permitir la pasividad, porque una labor de líder es mantener siempre la atención, pero positiva. Es como en el entrenamiento de cualquier deporte. ¿Qué les dirías a estos directores, dueños, gerentes que se están topando con una verdad que no les encanta, pero que ellos tienen que decidir si se la creen, si no la creen, si corren a la persona, si obligan a la gente? ¿Qué les dirías? Mira, lo primero que les diría es, entiendo lo que se siente. En el momento en el que a esa personalidad que impulsa, que empuja, alguien le dice, sí, pero en ese momento la sangre se te sale de la cabeza y se te va a otras partes. Incluso eres menos inteligente. Entonces, déjame decirte, ¿qué hago yo? Si le estuviera recomendando a alguien como yo cómo enfrentarlo, ¿qué hago yo? Lo primero es alejarme de la conversación por un momento. Después de que la semana pasada, por ejemplo, tuvimos esta conversación, hubieron muchas cosas que yo escribí en WhatsApp que no te mandé, porque las escribí en el calor del momento, y ya he aprendido a lo largo de este tiempo que tenemos juntos, que si las mando lastimo en ese momento y genero cosas de las que después me voy a arrepentir. Entonces, lo primero es, respira, escríbele el mensaje en WhatsApp, pero no lo mandes. O hazte a un lado, salte de ese lugar, porque en ese momento no estás reaccionando, no estás actuando. Eso es lo primero. Lo segundo es, recuerda por qué confías en esa persona. Recuerda qué experiencia te ha dado esa otra persona en el pasado. Para que sepas, a ver, recuerdo que confío en ti, recuerdo quién eres, y por esa razón le doy un valor distinto al comentario que me hiciste. Porque es muy fácil caer en desacreditar a todos y salir de un lugar diciendo, no, es que son unos huevones aquí, todos aquí no tienen metas y no tienen ambiciones y no tienen... y empezar a hablar incluso desde un juicio. Y el tercer elemento que para mí es muy importante y es el más complicado, el más profundo, pero el más poderoso de todos, es reconoce desde dónde viene tu reacción, desde dónde viene tu solicitud, desde dónde viene tu urgencia. Muchas veces esas urgencias que les ponemos a los equipos vienen desde el miedo. Ay, no, tengo miedo de que no voy a llegar a mi meta de ventas. Como tengo miedo, entonces, ¿qué hago? Reacciono y le aviento el paquete a alguien más. Entonces le aviento y ya esa otra persona, ahora le estoy transmitiendo mi angustia, le estoy transmitiendo mi miedo. Entonces, reconoce de dónde viene. Que es muy común que venga del miedo, o es muy común que venga desde que te estás juzgando a ti mismo. Siempre detrás de todos los comportamientos que tenemos como seres humanos, hay un deseo de satisfacer una necesidad emocional. Hoy quiero hablar de cuál es el origen de muchas de las actividades poco productivas que hacemos y que nos cuestan muchísimo. Voy a hacer rápidamente un paréntesis. ¿Qué nos cuesta? Esta falta de productividad, ¿qué nos cuesta?
Nos cuesta tiempo, obviamente. Nos cuesta paz. Estamos todo el tiempo sintiendo que estamos aquí, pero tendríamos que estar en otro lugar. Estamos todo el tiempo sintiendo que lo que hemos hecho no es suficiente. Entonces, terminamos nuestros días de trabajo sintiendo que no logramos suficiente y entonces nuestra cabeza no termina por desprenderse de nuestro día de trabajo. Lo digo porque a todos nos ha pasado. A mí me pasa frecuentemente. Termino mi día de trabajo y siento que no produje y entonces estoy con mis hijos, pero estoy pensando en lo que debí de haber hecho. Entonces, para mí, estos principios de los que hablaremos hoy son de lo más importante que una persona tiene que reflexionar y tiene que trabajar. Pero bueno, entremos con el origen de todo. Para mí, hay una creencia en nuestro entorno que nos dice que aquel que trabaja mucho, aquel que sufre, aquel que le echa muchas ganas, aquel que se esfuerza mucho, es quien logra los mejores resultados. De cierta forma, vivimos como en dos opuestos y demasiado extremos. O el cuate que es un flojo que se rasca la panza y que solamente dura en el trabajo, o el cuate que se esfuerza porque quiere lograr más y que por eso mismo, por ese mismo deseo psicológico de sentir que se esforzó, a veces se hace a sí mismo el trabajo más difícil. Van a decir, Carlos, ¿estás loco o qué te fumaste? Se los explico. Cuando inconscientemente yo siento que para merecer el éxito, que para merecer haber logrado un objetivo o que para merecer un sentimiento de realización, tengo que haber trabajado mucho, tengo que haberla sufrido, entonces creamos un entorno y creamos una profecía autocumplida en la cual hacemos que nuestro trabajo sea más complicado, en la cual hacemos y visualizamos cada trabajo como algo, uy, no, esto es dificilísimo, pero solamente nos estamos diciendo eso a nosotros mismos para que cuando lo hayamos hecho, sintamos que cumplimos con una gran tarea. ¿Me explico? Totalmente, Carlos, totalmente. Y ese el inicio es muy subliminal, muy sutil. Y yo le agregaría un par de ingredientes aquí. Un tema muy debatido entre los psicólogos y estudiosos del tema. A lo mejor hasta como mexicanos, latinoamericanos, venimos heredando ciertos patrones, cierta conciencia de hace 400, 500 años. El mexicano de repente es bien serviciales, nos aventamos, como tú dices, a las 6 de la mañana, de sol a sol y todo. Y a veces también no sabemos organizarnos, ordenarnos, darnos el valor que merecemos por el valor que entregamos en nuestra empresa, en nuestro día a día, en el metro, 4 horas. La lección que tienen que aprender es que no tienen que abrumarse con toda la pared. Tienen que concentrarse en poner bien ladrillo por ladrillo, brick by brick. Les dijo, vean, si ponen un ladrillo muy bien, tú y tu hermano, cuando se den cuenta van a acabar. Y después cuenta Will Smith que al final del año, cuando vieron la pared terminada, pintada y todo, dijo que esa lección lo ha acompañado hasta hoy en su vida. Que si él hubiera pensado de niño, quiero ser la mayor estrella de cine y ganar millones de dólares, pues sonaba imposible. Pero cuando en su mente venía la frase brick by brick y se enfocaba cada día en dar lo mejor, como tú dices, disfrutarlo, fluir, entregarte en esa pequeña cosa, al final es cuando todo sucede y no es por este sacrificio que tú dices, ¿no? Entonces creo que viene mucho al caso y te recomiendo ese audiolibro para que luego lo platiques acá. Me encanta. Aquí, resumiendo este punto, para mí, tienes que decidir entre quiero gloria y ego ficticios o quiero que las cosas pasen. Quiero sentir que me costó trabajo para darme un baño de gloria y sentir que, wow, qué logro hice. O quiero que las cosas sean fáciles. Piénsalo, piensa cuántas cosas en tu día a día las haces para cumplir tu expectativa de que cueste trabajo y de que te merezcas el resultado. ¿Cuántas cosas? Hay autores, por ejemplo, que hablan acerca de que hacer entre 20 y 30 minutos de ejercicio haciendo el ejercicio correcto es más saludable incluso que hacer más. Pero cuando yo quiero sentir que soy un guerrero, luchador, quizás hago más esfuerzo del que sería necesario. Primordial en el desarrollo de cualquier negocio. Como ustedes saben, parte de lo que promueve el movimiento Estoy para Servirte es que vender es servir. Que cuando contribuyes a la vida de otra persona, entonces es probable que le vendas. Y que cuando estás vendiendo, lo que debes de tener en mente es cómo le ayuda a la otra persona a mejorar sus resultados y no cómo obtengo algo de la otra persona. Este concepto
Claramente no lo inventé, existen miles de años de personas que lo promueven y que lo hablan de esta forma, simplemente pues trato de comunicarlo de una forma que se adapte a pues, la cultura actual y a la idiosincrasia actual. Pero algo importante con este concepto es que va en contra de lo que muchos hemos aprendido. En nuestra sociedad hemos aprendido un poco a ser avariciosos. Y no lo digo esto desde una perspectiva de que aquí somos la Madre Teresa de Calcuta, pero hemos aprendido a pensar solo en lo que yo voy a obtener. Hemos aprendido a vivir con un pensamiento de escasez. Si yo doy, la otra persona me tiene que dar, y si la otra persona no me da, entonces se está aprovechando de mí. Desde mi perspectiva, lo que debemos de tener es un pensamiento de abundancia. Y no es que estoy diciendo así aquí como piensa en abundancia y vibra, como dicen, vibra alto. No lo digo desde esa perspectiva. Lo digo desde la mentalidad de saber que cuando estás dando es porque tienes más adentro de ti. Si tú vas en la calle y ayudas a una persona, le haces una donación a alguien que necesita dinero, comida, etcétera, etcétera, el mensaje implícito dentro de tu mente al dar es, tengo suficiente que puedo dar. Me sobra tanto que puedo dar. Y para mí, ese es el principio de servir. Entonces, hasta aquí todo se oye muy bonito. Pero muchas personas me han hecho la pregunta, oye, Carlos, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sirvo sin pedir algo a cambio? ¿Mis esfuerzos de venta deberían de estar pensando solo en dar o deberían de estar pensando en cómo obtener algo del cliente? Y bueno, tanto José Luis como yo somos obsesionados de aprender del tema. Estamos leyendo, estamos escuchando libros, audiolibros, podcasts, etcétera, etcétera, de diferentes autores, algunos de ellos muy exitosos en términos económicos. Y no solamente escuchamos sus contenidos, sino que por escuchar sus contenidos somos parte de su plataforma de comunicación. Es decir, somos víctimas de sus estrategias de marketing. Y entonces existen autores a los que nosotros admiramos y a los que les aprendemos y les hemos aprendido en el pasado, que luego de que nos registramos en sus páginas para descargar algún documento gratuito o que compramos un curso o que leímos su libro, frecuentemente están enviándonos información, están mandándonos correos, por ejemplo. Y aquí, pues bueno, empieza la discusión acerca de, oye, esa información que mandas, esos contactos que tienes con tu cliente, ¿deben de ser para vender o deben de ser para servir?